Colín, que nos acompaña de Buick Cadillac GMC. Entonces, si no nos permiten, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Equipo de DTIC, si me apoyan con el conteo de favor. No. 4, 3. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy a una sesión más del programa del mes de la empleabilidad, correspondiente al programa de fortalecimiento de competencias complementarias. Hoy tenemos el gusto y honor de contar con un gran ponente de una gran empresa muy reconocida. Pues a nombre de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, así como de la Dirección de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Juan Manuel Colín Peralta, quien es gerente de calidad de Buick, Cadillac y GMC. Bienvenido, ingeniero. Buen día. El día de hoy tendrá una importante charla para nosotros denominada Gestión del Tiempo. Y, si me lo permite, voy a dar lectura rápidamente a la semblanza de nuestro ponente. Juan Manuel Colín es profesional especializado en gestión de calidad con experiencia en la industria automotriz y de motocicletas, desempeñándose en posiciones estratégicas orientadas a la mejora continua, cumplimiento normativo y satisfacción del cliente. Ha colaborado con marcas reconocidas como Buick, Cadillac, GMC, Invento Motorcycle USA, liderando procesos de calidad y supervisión operativa. Cuenta con experiencia en la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos de calidad, gestión de auditorías internas y externas, así como monitoreo y análisis de indicadores enfocados en el desempeño del servicio y experiencia del cliente. Ha participado activamente en la identificación de desviaciones operativas, aplicando acciones correctivas y preventivas para fortalecer la eficiencia y reducir reincidencias. En el área técnica, ha supervisado procesos de inspección, diagnóstico y liberación de unidades, además de realizar análisis de fallas técnicas y control de no conformidades, defectos y rechazos. También posee experiencia en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad, contribuyendo a la optimización de procesos y mejora continua dentro de las organizaciones. Se distingue por su enfoque analítico, liderazgo colaborativo y capacidad para coordinar equipos operativos y técnicos, generando resultados orientados a la excelencia en el servicio y cumplimiento de estándares de calidad. Pues sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Juan Manuel nuevamente, y a nuestros ponentes les recordamos y comentamos que en el chat de la sesión vamos a colocar el link para que nos apoyen con su registro, y también hacerles una atenta invitación para que aprovechemos a nuestro ponente, aprovechemos su experiencia y podamos ir escribiendo tal vez algunas dudas o en su momento ir externando preguntas y comentarios para, reitero, aprovechar la experiencia de nuestro ponente del día de hoy. Bienvenido, ingeniero, y adelante. Ok, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la presentación, licenciado Cristian. Como lo mencionaba, me presento, mi nombre es Juan Manuel Colín Peralta, soy ingeniero en mecánica automotriz y de igual manera tengo una maestría en ingeniería para la calidad enfocada a procesos administrativos. Mi experiencia está basada tanto en la parte de manufactura como la parte de postventa, el servicio al cliente, etcétera. ¿Ok? Vamos a dar continuidad a la presentación. Ok, ¿me podrían indicar si se puede visualizar bien, sin ningún inconveniente, por favor? Sí, ya se ve. Correcto, Ok. ingeniero. Ok, muchas gracias. Pues bienvenidos. En esta ocasión, pues vamos a comentar la parte de gestión de tiempos y productividad, que es una parte muy importante. Hoy en día, como saben, aquí en el Estado de México contamos con una gran parte de empresas y de la industria automotriz, de la cual podemos estar involucrados de alguna manera o de la cual podemos posteriormente ejercer, ¿no? Entonces, esta parte de gestión de tiempos y productividad se enfoca sobre todo en la parte productiva como postventa y la atención a clientes. Abarca muchos temas en general, ¿ok?
Entonces, en esta parte lo voy a enfocar solamente a excelencia operativa de GM, que es General Motors de México, y la parte de Cadillac, exclusivamente que Cadillac, recordemos que es una marca de lujo, es una marca que pertenece a la familia de General Motors, pero su enfoque va enfocado mucho a calidad del producto y calidad en el servicio para hacer los mejores y competir con la marca que es dentro del ramo automotriz. ¿Ok? Ok, ahora empecemos. Parte del objetivo general, vaya, de esta presentación es proporcionar las herramientas y una metodología necesaria para optimizar la gestión de tiempos, tanto de manera interna como externa del distribuidor y la parte de manufactura, también les voy a hablar, y poder maximizar la productividad en la red de distribuidores de General Motors, porque recordemos que General Motors se maneja la parte de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Tenemos estas 4 divisiones por parte de GM aquí en lo que es en el país. ¿Ok? Dentro de este objetivo es muy importante hablar sobre la calidad, que como aquí lo menciono, es garantizar la excelencia en cada una de los procesos que tenemos internamente, en cada una de todas las etapas que tenemos, desde que el vehículo se ensambla, desde que llega la materia prima hasta la parte de postventa, que en este caso ya es la agencia automotriz. ¿Ok? Por otra parte, tenemos la eficiencia, que es optimizar el uso de los recursos y capacidad instalada. De todos los recursos tenemos, que es esta gestión de recursos también, tanto materiales, personal, etcétera. Tenemos diferentes recursos que podemos aplicar de manera eficiente para obtener esta calidad. Y si obtenemos estas dos cosas adecuadamente, una calidad y una eficiencia adecuada, obtenemos una satisfacción, que como recordemos, la calidad es simplemente cumplir con las necesidades del cliente y cumplir con esa satisfacción. Simplemente es sí o sí obtener esa satisfacción y esto conlleva que tengamos una buena optimización de gestión de tiempos, ¿ok? Todo va de la mano, esta gestión de tiempos, si no tenemos una buena gestión de tiempos, no tenemos una buena calidad, etcétera. Entonces es muy bueno comprender todas estas cuestiones que conlleva la gestión de tiempos para poder implementarlo incluso en su vida diaria o en la parte laboral, ¿ok? Ok, ahora veamos una ventaja competitiva, vaya, que tenemos dentro de la presentación o del que es la parte competitiva de la gestión de tiempos. Más que nada, el tiempo es un recurso muy valioso del cual se considera en la parte automotriz, en la parte de la industria automotriz y en la agencia también, pero sobre todo en una línea de producción de General Motors, que aquí como podemos observar en la imagen es el ensamble que incluso tenemos en la planta de Toluca, del ensamble de algunos componentes o incluso de vehículos en la que es de San Luis Potosí. Tenemos una línea de producción que cada proceso, el tiempo es muy importante, porque recordemos que si no tenemos una planeación de tiempos, si no tenemos esa gestión de tiempos, pues la línea de producción se para y puede ocasionar miles de pesos. Entonces, el tiempo es el recurso más valioso para una empresa porque podemos establecer una línea de producción establecida de, por ejemplo, en un mes vamos a producir 50 unidades, por poner un ejemplo. Entonces, el tiempo lo vamos a planear conforme llega la materia prima y se ensambla el vehículo hasta la entrega final, que es la agencia automotriz de postventa. ¿Ok? Entonces, el tiempo es un recurso muy valioso. Y aquí, como lo mencioné en esta lámina, tiene una gran diferenciación la parte de premium, que es la de Cadillac que tenemos actualmente. Porque si tenemos un servicio rápido y preciso, es el que distingue a Cadillac en el mercado de lujo. En esta parte me enfoco mucho al servicio que tenemos actualmente en la agencia automotriz. Si tenemos un servicio rápido, podemos generar buena calidad, buena atención al cliente y cumplir con las necesidades del cliente, porque recordemos que hoy en día las personas, sobre todo, lo queremos todo muy rápido, en el sentido de que ya no podemos tardarnos una semana porque ahí ya estaríamos incumpliendo con esa necesidad del cliente. Entonces, cada vez el mundo se está volviendo muy rápido, tenemos que innovar, tenemos que gestionar todos los tiempos para cumplir con esas opciones, ¿ok? Otra parte importante que menciona es esa retención de clientes. Como les mencionaba,
siempre es cumplir con las promesas de entrega, para que el cliente siempre venga al distribuidor, siempre diga, aquí siempre me atienden adecuadamente y podemos cumplir con las entregas y la calidad deseada. De esta parte reitero la calidad porque podemos entregar muy rápido, pero si no tenemos la calidad deseada, el tiempo de entrega se puede tardar porque obviamente tenemos que pasar por un control de calidad para las unidades y es un tiempo que el cliente no lo ve, pero indirectamente lo percibe por el tiempo de entrega que no podemos cumplir con esa necesidad, ¿ok? Por otra parte, tenemos la rentabilidad directa, que esta rentabilidad que es prácticamente la rentabilidad del negocio, que debemos de tener más autos con la misma infraestructura, con el mayor margen, y esto se deriva igual, vuelvo a lo mismo, gestión de tiempos. Si cumplimos con la gestión de tiempo adecuado, podemos atender más autos que puedan ingresar al distribuidor y que podamos tener ese ingreso y esa rentabilidad, que al final del tiempo, lo que busca una organización de manufactura, empresa, pues es esta rentabilidad, porque al final es un negocio que podemos atender, ¿ok? Ahora les voy a hablar de estas diferencias de manufactura versus agencia. Esto puede ser dos mundos a lo mejor diferentes. Pueden pensar que una manufactura, sí, se enfoca nada más en producir, en ensamblar y no le importa qué pasa después de alguna manera, tienen razón, pero siempre están involucrados. Siempre es el mismo estándar de calidad, siempre es la misma calidad, siempre es el mismo tiempo, es la misma gestión, ¿ok? Y la agencia es la postventa. ¿Qué pasa después de que se ensamble el producto? ¿Qué pasa después de cómo percibe el cliente la calidad? ¿Cómo percibe el ensamble? ¿Cómo percibe previamente todos los procesos de gestión de tiempos de un ensamble? ¿Ok? Entonces, como aquí lo menciono, son dos mundos, pero es un mismo estándar de excelencia para ambos. Porque recordemos que independientemente de que sea agencia automotriz o manufactura, nosotros estamos respaldados por la misma marca o empresa, se podrá decir que es de General Motors México. Entonces, ambos manejan los mismos estándares de calidad, tanto en la parte de manufactura como en la agencia. Entonces esto es muy importante que puedan entender esta diferencia, ¿no? Para que me puedan entender un poquito más. Hablando de manufactura, la planta, vaya, que es en donde se ensamblan vehículos, donde llega la materia prima, en donde el vehículo ya sale terminado, y quiero pensar pues que conocen aquí en Toluca pues algunas plantas de manufactura, lo que es aquí en Toluca específicamente, que es de la planta de ensamble de General Motors, que son de las primeras plantas ensambladoras que se puede decir que llegaron a México y a Toluca, que son de las pioneras en esta parte de la manufactura, ¿no? Entonces, hablando de manufactura, las diferencias son tres muy importantes que deben de considerarlas, que es el proceso altamente repetitivos y controlados. Estos procesos se manejan un ciclo, que es el ciclo en el que se ensambla, que llega materia prima, se ensambla y se termina y se entrega. Eso es siempre repetitivo y todos estos procesos deben estar controlados para cumplir con las necesidades de clientes internos y externos y cumplir con la calidad deseada para el producto final. ¿Ok? En cambio, en la agencia tenemos una alta variabilidad de trabajos y diagnósticos. ¿Esto qué significa? Que no tenemos procesos repetitivos en ocasiones y controlados. Nos pueden llegar unidades, por poner un ejemplo, hablando de agencia automotriz, que el motor empieza a fallar, pero no sabemos si es el aceite, la cabeza, no sabemos si son las bujías, el alternador, la batería. Son trabajos que puede ser de manera aleatoria y los diagnósticos que podemos realizar. ¿Ok? Esa es como que la principal diferencia entre una manufactura y la agencia. Manufactura son procesos controlados y repetitivos y en la agencia son trabajos variados que sí pueden estar controlados, pero son muy, muy variados en este aspecto, ¿ok? Por otra parte, en la manufactura tenemos lo que es el enfoque en volumen y cero defectos. Aquí por lo regular, siempre de manufactura, siempre el volumen es muy importante. En ocasiones, a veces las empresas, hablando de gestión de tiempo, se enfocan más en producir, producir, producir y no enfocarse tanto en la calidad. Pero en este caso de General Motors sí le interesa mucho el volumen, producir la mayor cantidad de unidades posibles al día y obtener cero defectos, que cero defectos es cumplir con los estándares de calidad, con la IATF
y con la ISO 9001 cumplir con todas estas cuestiones, de igual manera el Kaizen, las Core Tools, o sea, cumplir con todas estas herramientas de calidad, mejora continua y Kaizen para cumplir ese 0 defectos, ¿ok? Por parte de la agencia del servicio tenemos un enfoque en la experiencia y satisfacción al cliente. En esta parte de enfoque en la experiencia de satisfacción al cliente, se enfoca mucho, sobre todo en esa experiencia que tiene tanto de entrega de los tiempos, como esa calidad deseada por parte de los clientes de nuestro servicio brindado, que en este caso es nuestra atención a clientes tanto en el área de ventas como en servicio. Servicio, que su unidad esté limpia, que se entregue en tiempo y forma y que la experiencia sea de lo más placentera posible y cumplir con esa necesidad. Que no sé si han tenido oportunidad de visitar alguna de las agencias, siempre tratamos de atenderlos de la mejor manera posible en el área de lujo que es en el que estamos de Cadillac, ¿no? Ahora otra parte, que es el entorno industrial sin contacto directo con el cliente final. Esta parte es de manufactura, que es un entorno industrial, como lo menciona. En la manufactura no tenemos contacto con el cliente final. Como lo menciona, aquí solamente se ensambla y en ocasiones en planta no sabemos qué pasa después de que el producto se ensambla, de que el producto se entrega. Esto solamente se enfoca en el entorno industrial, en el ensamble nada más. En cambio, en la agencia sí es un entorno dinámico con interacción humana constante. Aquí no tenemos lo que es un PLC, robots automatizados. Aquí tenemos más el cliente final con el cliente para poder entender todas sus necesidades. Incluso nosotros podemos generar esa, pues esa conexión entre planta y el distribuidor para poder complementar alguna falla que pueden generar pues vaya, las unidades. En cuestión de calidad podemos mandar informe y planta viene a hacer un análisis para poder implementarlo adecuadamente, ¿va? En esta parte en cuestión ¿qué de la diferencia entre manufactura y agencia, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud de saber un poco más esas diferencias o todo está bien, acorde? Les pregunto. Y de hecho hay varias preguntas en el chat, aquí en los comentarios. No sé si es que vayamos abordando o los dejamos al final. Como ustedes me indiquen, yo no tengo ningún inconveniente. Si gusta, ¿puedo verla? Sí. Ok. Sí, Ok, adelante, por favor. ok. Ok, muy bien. La primera pregunta que veo es, ok, ¿y qué pasa si no hay rentabilidad? Ok, hablando de la agencia, digo, te contesta Roberto, ¿qué pasa si no hay rentabilidad? Si no hay rentabilidad en el distribuidor, al final entendemos que es un negocio y al final es generar, pero al mismo tiempo ofrecer ese servicio, ¿no? Si no hay rentabilidad, pues un negocio no podría, en este caso de la agencia, pues no podríamos sostener todos los gastos indirectos y directos que tenemos. Y por parte de planta, el distribuidor, pues sí verían esa parte de, oye, ¿por qué no tienen rentabilidad? Su servicio está mal o no están entregando, la ubicación está mal o nuestros productos de plano pues no tienen la calidad esa. Entonces, si no hay rentabilidad, la agencia sí, pues sí, cerraría, vaya, porque no habría esos ingresos. ¿Ok? Ok, sigamos con la siguiente pregunta de Gina Maite Juárez Torres. Buenos días. ¿Por qué el tiempo es considerado, ¿por qué el tiempo es considerado el recurso más valioso dentro de las ventajas? Porque el tiempo es el más valioso porque influye todo, o sea, no solamente pues vaya, el tiempo que entregamos el vehículo o el tiempo que se ensambla, sino solamente es el tiempo que incluso de la materia prima llega a la manufactura, cómo llega, en qué tiempo llega, porque recordemos que en este mundo pues cada vez está más competitivo en cuestión de las marcas automotrices, entonces el tiempo sí es el más valioso porque sin él no podemos tener una planeación efectiva, no podemos tener esa gestión de producción incluso, no podemos tener una planeación porque si no consideramos el tiempo de ensamble de un vehículo o el tiempo de entrega de un servicio, pues prácticamente nuestros procesos no serían estandarizados. Entonces tenemos que considerar el tiempo en muchos aspectos, que ese es el recurso más valioso, por eso lo menciono, ¿ok?
Ahora tengo una pregunta de Carmen, que es ¿cómo influye el incumplimiento en las entregas de la retención de clientes y la rentabilidad de una empresa? El incumplimiento, si tenemos un incumplimiento de entregas, influye mucho porque si, voy a poner un ejemplo para que me entiendan con esta pregunta. Influye porque si el cliente llega hoy, que es 11:21 exactamente, si llega ahorita y te dice, ¿sabes qué? Es un servicio básico, lo requiero a las 12 o a la 1 de la tarde. Como es un mercado premium, como es un mercado diferente un poquito a las otras marcas, aquí los clientes pues son empresarios, trabajan, siempre están en constante movimiento, siempre están en constante pues ocupación. Entonces, si tenemos esa retención en los clientes, bueno o malo, se pueden ir a otro distribuidor o en su defecto pueden cambiar de marca por no satisfacer esa necesidad. Por eso, nosotros debemos de cumplir con las entregas adecuadamente y siempre, siempre, siempre hacer el trabajo de la mejor calidad posible y entregarlo en el tiempo posible, aunque a veces hay variables externas que se pueden complicar, como el clima puede ser, herramienta falló, que no hay electricidad, etcétera, pero sí influye bastante en la rentabilidad en este caso, sobre todo me enfoco de esta empresa que es una agencia automotriz. Entonces, el tiempo de la entrega es súper fundamental. ¿Ok? Otra pregunta que es, ¿ok? ¿Cómo son recibidos los estándares de calidad? ¿Ok? Los estándares de calidad tenemos aquí en la agencia que son estándares operativos de calidad enfocados a los procesos, que es prácticamente desde que ingresa el cliente la atención hasta que sale, cómo podemos cumplir con esa satisfacción de los clientes internos y externos. Y me enfoco mucho en clientes internos y externos porque recordemos que los clientes internos son todas las áreas que se involucran adentro de una empresa o en este caso del distribuidor. Por ejemplo, si el área de ventas requiere un servicio para una unidad, es un cliente interno que le pide a servicio un trabajo o una necesidad. Entonces, eso prácticamente manejamos como los estándares de calidad que recordemos tenemos pues la IATF y la ISO 9001, que la IATF es como el complementario del IATF, pero con especialidad en la automotriz, que de alguna manera sí podemos implementar aquí en la agencia para cumplir con esas necesidades. ¿Ok? Ok, otra pregunta de Lucero. Pérez Morales sería, ¿cuál cree que es la mejor forma de evitar la procrastinación en actividades importantes? Esto sobre todo, hablando de calidad, hablando de los estándares operativos que maneja General Motors, constantemente tenemos a nuestro personal motivado, tenemos a nuestro personal capacitado, con capacitaciones continuas por parte de planta de General Motors, para siempre hacerles ver la importancia de sus actividades importantes, que a veces una actividad puede involucrar bastante un fallo en el proceso, en cuestión de calidad es la atención al cliente, que es nuestro mayor enfoque aquí en la agencia, que es nuestra atención al cliente y ese enfoque es muy importante. Entonces siempre tratamos de motivarlos, tratamos de hacerles ver la importancia a cada colaborador interno, de que su actividad vale mucho, independientemente si sea de tendencia o gerente general, cada uno de nosotros sabe la importancia de nuestras actividades. ¿Ok? ¿Ok? Otra pregunta menciona, ¿cómo influye la gestión de tiempos en el estrés y la salud mental dentro del trabajo? Vuelvo a lo mismo, la gestión de tiempos influye mucho tanto para el estrés y la salud porque si planeamos bien nuestras actividades, ahorita no hablamos de calidad ni de ensamble ni de servicio, ¿no? Hablamos de incluso de tiempo. Nosotros aquí en el distribuidor siempre planeamos nuestras actividades con base a nuestro tiempo y a las actividades que se requieran importantes. Por eso siempre tratamos de gestionar bien nuestro tiempo en cuestión de qué tenemos que hacer, cuáles son las actividades de importancia, cuáles son las que podemos realizar en la semana o cuáles son las de urgencia. Y esto siempre tenemos un clima laboral interno en el cual podemos gestionar bien este tiempo, que no nos sintamos presionados, que no estemos con ese sentido de urgencia de que lo pospuse para mañana y lo tengo que entregar para ayer, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esta gestión de tiempos no solamente habla de manufactura de servicios, sino también en la vida personal, que si nos gestionamos bien de tiempo, pues no vivimos estresados. Por poner otro ejemplo, si tenemos que entrar a las 7 de la mañana a un trabajo o a la escuela, pues vamos a tener esa gestión de tiempo de, ok, me hago 1 hora de trayecto, me puedo salir 1 hora y media antes y llego con calma, no me estreso y estoy bien. Es por poner un ejemplo que así lo manejamos internamente, ¿ok?
Ok, otra pregunta es, ¿qué técnicas existen para mejorar la gestión de tiempo? Ok, las técnicas que manejamos actualmente, pues es un planeador, que en este planeador tenemos a los colaboradores, por ejemplo, para poner cada actividad necesaria, digo, en la parte de manufactura manejan uno que incluso son KPIs en cuestión de tiempos, de actividades, en la cual pueden mencionar cuál es el sentido de urgencia de cada actividad. Si una actividad la requerimos para mañana, pues podemos tener esa gestión de tiempos, de planear bien. Ok, si inicia a las 4, en teoría debería terminar a las 8 de la noche, por poner un ejemplo. Y estas son técnicas que existen, pues ya hablando de ocupar la parte de automatización. Son técnicas que podemos ocupar esa herramienta para poder implementar esta gestión de tiempos. ¿Ok? Ok, hay otra pregunta que es de Bricelia Guadalupe García Martínez, que dice, hola, buenos días. ¿El cliente es específico con lo que requiere? Este es otro punto muy importante, que bueno que lo preguntan, porque el cliente no siempre te dice específicamente qué es lo que requiere con sus necesidades, qué es lo que verdaderamente espera de nosotros. A veces uno tiene que conocer al cliente en el sentido de hacerles preguntas cerradas, hacerles preguntas de control y preguntas abiertas, hablando de nuestra agencia. Preguntas abiertas es de manera generalizada, por ejemplo, si viene a ver un vehículo o qué vehículo viene a recoger, ¿no? Ya te dice la Escalade 2025 y nosotros hacemos una pregunta de control que es de, ok, ¿qué día dejó la unidad específicamente y cuánto kilometraje tiene? Es una de control porque nosotros controlamos que, ok, qué día llegó y cuánto kilometraje tiene. Y una pregunta cerrada, pues, son 3 tipos de preguntas que manejamos. La pregunta cerrada que le hacemos al cliente es, ok, entonces viene a recoger su unidad 2026, 6 Cali, color negro, con 25,000 kilómetros, el día martes a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y ya si nos dice que sí, entonces ya sabemos qué específicas del cliente y cuál es la falla, incluso con las fallas podemos poder implementar esa necesidad del cliente, ¿ok? Ok, hay otra pregunta de Julia Itzel. Martínez Gómez, que es ¿qué pasa si la relación entre planta y distribuidor no es buena? De aquí por lo regular, siempre planta y el distribuidor tienen una muy buena comunicación porque al final del camino planta es quien nos manda su producto. Nosotros somos el último filtro por parte de los clientes en el que se vende, incluso nosotros, el distribuidor de Cadillac específicamente, las quejas de los clientes, las inconformidades de los clientes, por ejemplo, que una unidad falle, nosotros nos comunicamos a planta y le comentamos pues esta inconsistencia, este error, este defecto de la unidad y planta hace las correcciones necesarias con el proceso de calidad, manufactura y mejora continua para que no vuelva a reincidir esa campaña, que las campañas son las fallas consideradas que tenemos en las unidades en un lapso de tiempo, ¿ok? Entonces, siempre debe de haber una buena relación y si no hay esa buena relación, eh, imagínense, o sea, el producto no se vendería porque no hay una buena comunicación, incluso hasta las refacciones, pues no tendríamos esa rentabilidad, o sea, siempre habría muchas inconsistencias, demasiado, y al final del camino el distribuidor no puede funcionar si planta no tiene esta comunicación. Y al final planta no puede funcionar si nosotros no vendemos las unidades, o sea, todo va de la mano. Entonces siempre debe de haber una buena comunicación, aunque en ocasiones, como saben, siempre hay cosas que se pueden mejorar, áreas de oportunidad, pero siempre debe de haber esa buena comunicación. Ok, otra pregunta es, ¿podría influir alguna petición en la agencia que implique un cambio de manufactura? Sí, la verdad es que aquí se pueden ver incluso algunos defectos que planta no puede identificar y nosotros podemos hacer ese análisis. En este caso, su servidor, que es gerente de calidad, puede hacer ese análisis, como les menciono, soy ingeniero mecánico automotriz, también debo tener conocimientos de la parte mecánica de la unidad. Entonces, sí puedo determinar en algún punto del proceso, vaya, del funcionamiento de la unidad, del motor, procesos eléctricos, etcétera, para que planta a lo mejor no cambie una línea de producción, un proceso, pero sí puedan enfocarse, ok, en qué punto de la línea de producción o en qué punto puede estar esa inconsistencia que se puede evitar con una acción preventiva, para que no nos llegue a nosotros como agencia automotriz ese defecto.
o en cierto número de unidades. Porque recordemos que el área de Cadillac, pues, se enfoca, es un segmento de lujo, es un segmento premium y no producen las unidades como, como una marca comercial. ¿Ok? Bien, rápidamente otra pregunta. ¿Qué herramientas o métodos consideras más efectivos actualmente para organizar actividades y optimizar tiempos? Como le menciono, nosotros tenemos un planeador, que ese es una herramienta que manejamos. Es un planeador para, pues, para poder cumplir con las actividades necesarias interna y externamente. Ese es el consejo que les doy. O sea, siempre manejen. Hoy en día, afortunadamente, tenemos muchas herramientas. Tenemos ya con esto de la inteligencia artificial que nos puede crear incluso una organización, un calendario estandarizado. Podemos ocupar muchas herramientas, pero en nuestro caso tenemos un planeador en el cual definimos todas nuestras actividades en tiempo y forma para que se puedan cumplir y en su defecto, cuando no llegamos al objetivo de cumplirlas en 5 horas o en un tiempo determinado, nos manda como actividad de urgencia y tratamos de realizarlo lo antes posible. ¿Ok? Ok, otra pregunta sería, ¿cuáles son las desventajas más notables al tener una nula organización del tiempo en estos proyectos? Eh, una de las principales desventajas que tenemos a no tener pues una buena gestión de tiempos en la organización, pues es, como lo menciono, la calidad. Eso es lo principal, la calidad de los tiempos de entregas, la calidad, porque si lo hacemos todo rápido, si lo hacemos todo de ya para allá, no planeamos bien, hablando de producción, no planeamos bien las inconsistencias que llegamos a tener, los defectos que podemos tener, porque nos podemos saltar pasos, nos podemos saltar incluso soldaduras, inspecciones de calidad, etcétera, por cumplir con esas necesidades. Entonces, eso es la gran desventaja que nuestros productos incluso la atención al cliente, hablando de la agencia, pues no podemos tener esa parte de la calidad deseada y cumplir con las necesidades del cliente, que al final el cliente es lo más importante para la manufactura y para una agencia automotriz. El cliente es lo principal. Y si alguno de los dos fallamos, no tenemos esa rentabilidad ni la manufactura ni la agencia automotriz. ¿Ok? Hay otra pregunta de Jaran Lancio Girón que dice, ¿cómo influye una buena gestión de tiempo en el rendimiento académico y laboral de las personas y qué estrategias pueden aplicarse para organizar mejor las actividades diarias? Como siempre lo menciono, la gestión de tiempos, tanto en rendimiento académico, laboral y personal, influye mucho porque, como sabemos, si no tenemos, vuelvo a lo mismo, una buena organización, no podemos tener productos de calidad o servicio de calidad, incluso podemos hacer actividades no de manera eficiente, sino de manera pues correctas como debe de ser. Por eso el tiempo es un tiempo muy valioso porque así podemos organizarnos bastante en muchas actividades, en muchos tiempos, que el cual, si ustedes que están por egresar o están estudiando, eso es fundamental que siempre tengan esa gestión de tiempo presentes. Porque si ustedes se organizan en su día a día, de ok, de 7 por poner un ejemplo, de 7 a 2 voy a la escuela, posteriormente me voy a poner a estudiar o trabajo, ustedes previamente se organizaron de tiempo, tuvieron esa gestión de tiempo, de ok, salgo a las 2, me hago una hora de trayecto hacia el otro trabajo y me organizo. O sabes qué, no puedo trabajar porque estoy estudiando, o, o no puedo estudiar porque el trabajo me lo impiden, pero ustedes ya tienen esa gestión de tiempo y ustedes están haciendo una estrategia. O sea, no necesariamente es una estrategia de laboralmente o hablando de manufactura o de actividades, sino ustedes personalmente poco a poco pues tienen esa estrategia indirectamente y ustedes indirectamente están gestionando su tiempo. Es eso, más que nada, o sea, ustedes que puedan tener ese rendimiento adecuado. ¿Ok? Para hacer otra pregunta, buenos días. ¿Considera que planificar el día desde temprano mejora la gestión de tiempos? Claro. O sea, si podemos planificar desde un día antes, o si aquí lo recomendable es gestionar, hablando de laboralmente, es un día antes, ¿ok? Incluso, ¿qué vas a hacer del día de mañana? ¿Qué actividades vas a iniciar? ¿Con qué tienes pendiente? Entonces, siempre es bueno planificar del día a día, ya sea en la mañana, todo un día antes, para poderlo hacer adecuadamente para mejorar esa gestión de tiempos, ¿ok? Ok, hay otra. Dice, ok.
Ok, la última pregunta ya para seguir avanzando al tema es, ¿qué herramientas se utilizan para medir la productividad en la agencia? De igual manera, que es lo que menciona, te manejamos pues una herramienta de gestión de tiempos que es un planeador, ¿ok? Voy a seguir con la presentación para posteriormente realizar las siguientes preguntas, ¿ok? Pero espero que las preguntas que les haya contestado, pues entiendan esta parte de la importancia de la gestión de tiempos y haberles este, cumplido con la respuesta, ¿ok? Entonces, digo, retomando a la presentación, retomamos lo que son tiempos y movimientos. Aquí de tiempos y movimientos, igual, el tiempo es súper importante, que en la imagen podemos observar que tenemos una precisión robótica. Esta precisión robótica, como sabemos, pues son eficientes a comparación de la parte humana o del factor humano. La parte robótica, pues están trabajando día y noche y esta planeación se ve muchísimo hoy en día en cualquier parte de manufactura, en cualquier organización que ya maneje la industria 4.0, 3.0, incluso llevamos a la 5.0. Eh, Actualmente ya las normas de calidad, etcétera, y la mejora continua, el Kaizen, siempre trata de buscar, de mejorar los procesos, ¿ok? Y con esta mejora, para reducir tiempos, para ser más eficientes, reducir gastos y aumentar la rentabilidad de la manufactura o de la agencia. En este caso de la manufactura, pues como en la imagen podemos observar, ya en la parte de ensamble tenemos lo que son robots que nos ahorran tiempo, ¿sí? De menos defectos, tienen un porcentaje de 99.99, puede decir, de confiabilidad. Siempre hay un porcentaje de defecto, siempre. Actualmente no tenemos con alguna de calidad, entonces siempre es importante considerarlo, ¿ok? Entonces, al momento de tener esta eficiencia operativa, hablando del ramo automotriz, que hoy en día se enfoca mucho en gestión de tiempos, tenemos tres puntos importantes, que es la eliminación de desperdicios, una estandarización de procesos críticos y mejora en la ergonomía y seguridad técnica, ¿ok? Porque en el ensamble, recordemos anteriormente, pues mejoramos esa ergonomía, cuando era el ensamble hace unos años, todavía utilizaban taladros, todavía utilizaban, pues no de manera muy ergonómica, que incluso se podían lastimar la vista, se pueden lastimar la columna, etcétera, por agacharse, y ahorita pues los robots ya vinieron a sustituir esa parte de costos, vaya, ¿no? Ok, retomemos ahora un punto también muy importante, que es el tiempo ciclo que tenemos pues vaya, en la parte de manufactura. Sobre todo gestión de tiempo, si llegan a entrar a una empresa de manufactura del ramo automotriz, el tiempo ciclo es fundamental, ¿ok? Y que lo sepan entender también. O sea, ya sea, y no solamente en la manufactura o en una agencia, en cualquier otro trabajo, el tiempo ciclo es fundamental, ¿ok? Que prácticamente el tiempo ciclo es el tiempo transcurrido desde que se inicia un trabajo hasta que se completa. Esto es un indicador clave para entender la capacidad real de respuesta del taller o la planta o cualquiera de sus actividades. Es el tiempo que entra en el caso de nosotros, desde que entra la unidad a servicio, por poner ejemplo, desde que entra la unidad hasta que se completa todo el servicio y se entrega. Ese es nuestro tiempo ciclo hablando de la agencia automotriz. De la manufactura es desde que entra la materia prima hasta que pasa todos los controles de calidad y es embarcado, se puede decir, o desde que sale de planta y que dice ya está bien el producto. Ese es nuestro tiempo ciclo. Y cada una tenemos diferentes variables, diferentes valores que podemos considerar dentro del tiempo ciclo. Y entonces el tiempo ciclo, cada segundo es buscar la perfección, cada segundo es buscar tener cero defectos posibles, cada segundo es hacerlo bien a la primera, cada segundo es ahorrarnos esos tiempos de retrabajos que podemos ocasionar incluso. ¿Ok? Ok, ¿cómo podemos obtener una productividad? Una productividad en agencias, en cualquier área de trabajo, ¿no? Aquí yo pongo esta frase que hacer más con menos. O sea, en ocasiones no necesitamos hacer más cosas y con mucha herramienta, con mucha materia prima para lograr grandes cosas, ¿ok? Y como aquí lo menciono, la productividad, una buena productividad no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. Es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Aquí la productividad siempre debemos de trabajar con lo que tengamos a la mano y no esperarnos a
que nos manden, etcétera, ¿no? Por hablando de, siempre pongo ejemplos, ¿no? De productividad, para ensamblar un vehículo. Ok, tenemos materia prima, pero nada más para 2 vehículos. Ok, tenemos 2 opciones: o ensamblar esos 2 vehículos bien, o esperarnos a que nos manden la materia prima para 10 vehículos. Pero esos 2 vehículos podemos hacerlos bien porque tenemos la materia prima. Entonces, es hacer el trabajo con lo que tenemos, con menos, y es hacer más y ahorrarnos ese tiempo, porque si nos esperamos a que nos manden la otra materia prima, pues ya desperdiciamos ese tiempo y son tiempos muertos, que los famosos tiempos muertos pues son pérdidas en cualquier empresa porque es tiempo que no estamos siendo productivos. ¿Ok? Y para determinar una buena productividad, tenemos esta fórmula que es: el productividad es igual a las salidas versus entrada, que las salidas podemos tener el tiempo que podemos tener, incluso la eficiencia. En nuestro caso, pues manejamos una productividad en el área de servicio, que tenemos nuestras salidas, que son los vehículos, con las entradas que tenemos de los vehículos, y es la diferencia, y el porcentaje, obviamente este porcentaje lo debemos de multiplicar por 100, etcétera, para poder determinar el porcentaje de productividad que tiene cada técnico incluso, o que tenemos en el distribuidor, ¿ok? Y aquí dentro de la productividad tenemos 2 puntos importantes, que es la optimización de recursos, que es una reducción de desperdicios de materiales, y tiempo humano, el famoso tiempo muerto. Y una capacitación técnica es otra ventaja que tenemos, que es la mejora de habilidades para reducir de trabajos y errores, que es lo que les comentaba. Tenemos una mejora de habilidades y una optimización de recursos, que al final cualquier organización, cualquier trabajo que lleguen a entrar, incluso en su vida diaria, etcétera, siempre lo que buscamos es optimizar recursos y no tener tantos desperdicios, tanto económicos, tanto de herramientas, tanto el factor humano, o sea, digamos que toda la gestión de los productos, ¿no? Que llegamos a tener. Ok, otra parte importante es el balanceo de cargas, hablando de la parte de manufactura y agencias, que es esta parte de, pues vaya, ese balanceo que tenemos de las cargas de actividades, o en las cargas de los técnicos o estaciones de trabajo que tenemos, ¿ok? Aquí en esta imagen es un ejemplo del ensamble que tenemos actualmente de la Homer EV, que es una Homer eléctrica, que actualmente pues no tenemos como tal esta demanda como de 100 unidades por mes. Son ediciones exclusivas para un cierto mercado, que en esta carga de balanceo de líneas, en la planta de ensamble se enfocaron solamente en este modelo y balancearon qué línea es la que tenía la capacidad para ensamblarla y podría optimizar los recursos. ¿Ok? Que como aquí lo mencionan, en estas es como ventajas que menciona, o desventajas, se puede decir de alguna manera, que es la eliminación de cuellos de botella. Se elimina un cuello de botella, tener un balanceo de carga, que es como lo que les menciono, los ingenieros de procesos, de calidad, etcétera. Ellos visualizan en las líneas de producción cuál es la que mejor se adapta a las necesidades para ensamblar el vehículo, con qué recursos pueden ocuparlos y qué gestión pueden hacer para eliminar los cuellos de botella. Los famosos cuellos de botella es, por ejemplo, si metemos esta camioneta a una línea de ensamble, por poner un ejemplo, de un Aveo, tenemos el cuello de botella, pues en primera porque no tenemos la capacidad por el tamaño, peso y herramienta especializada para poderlo realizar. Y si tenemos el cuello de botella, para que después pasemos a otra línea de producción, pero mientras ya tenemos esa pérdida en 2 líneas, o en esa línea, tanto de la parte de gestión de recursos, de materia prima, y del ensamble de la unidad, y también la gestión de tiempo de los colaboradores, ¿ok? Entonces, otra parte importante es optimizar la mano de obra, asignar al técnico adecuado al trabajo adecuado. Esta también influye mucho en la gestión de tiempos, porque si no tenemos al personal capacitado, si no tenemos a los colaboradores especializados en el ensamble de esa unidad, pues podemos generar el cuello de botella, podemos generar retrabajos, porque su ensamble, o más que nada su validación del producto, pues no es la adecuada y puede pasar defectos, y al final esa unidad se vuelve a regresar a la línea, se vuelve a ensamblar, y son tiempos muertos que podemos generar y no tenemos una buena gestión de tiempos. Por eso siempre es importante en esa gestión de tiempos gestionar, como lo dice, todas las variables que podamos tener en un trabajo, todas las variables, tanto personal como material, que eso siempre se los hago énfasis aquí, que eso es súper fundamental. Aparte de la gestión de tiempos, gestionar bien también sus recursos, que tienen recursos materiales, humanos,
es súper importante gestionarlo también para tener una buena gestión de tiempos, ¿ok? Por otra parte, tenemos un flujo continuo, que es mover el vehículo sin interrupciones por todo el proceso. Siempre buscamos que nuestras actividades sean flujos continuos. Nunca haya paros, nunca haya esos retrabajos, siempre que sea flujo continuo y con la calidad deseada y cero defectos. El famoso hacer bien a la primera, hacer bien las cosas a la primera. ¿Va? Ok, tenemos otra parte que igual les hago mucho énfasis, que es la administración de recursos. Aquí en esta de gestión de recursos tenemos lo que es capital humano, que son técnicos certificados y asesores altamente capacitados, no solamente técnicos, sino no solamente la parte operativa, sino también la parte administrativa y la parte de los líderes. También es fundamental tenerlos certificados y siempre tenerlos con esas habilidades para que puedan desempeñar bien sus actividades en tiempo y forma, ¿ok? El herramental y el equipo es también fundamental, siempre contar con las herramientas necesarias para poder hacer nuestras actividades adecuadamente, tener esa gestión de tiempos teniendo todo adecuado, porque siempre a veces pasa que a veces el mexicano es de, pues es que no tengo la herramienta correcta o no tengo los recursos necesarios o mi equipo está fallando, ok, pero siempre hay opciones, siempre hay variables para poder realizar tu actividad. Siempre, siempre. Por eso la organización siempre debe de buscar tener el herramental y el equipo correcto en buenas condiciones y las herramientas que necesites para tu trabajo del día a día. ¿Ok? Otra parte súper importante de la administración de recursos es la infraestructura, tu entorno en el que estás, y no solamente en la parte de manufactura y agencia, sino, por ejemplo, en la escuela también la infraestructura es súper importante porque siempre debemos de tener todo en excelente estado, buen servicio, incluso con la ergonomía. También influye mucho la parte de ergonomía, la parte del clima, del entorno, del clima laboral, porque eso influye mucho también en que tengamos un buen rendimiento de trabajo, que tengamos una buena gestión de tiempos de productividad, porque si no tenemos un entorno adecuado, una infraestructura, pues se nos complicaría bastante desempeñar ciertas actividades o a lo mejor al final somos un factor humano que tenemos esta parte del estado de ánimo. A veces una buena iluminación influye mucho en hacer un bien trabajo o hacer un mal trabajo. Hasta un color hablando de las paredes, si es rojo, si es blanco, puede influir bastante en esa parte de realizar las actividades, ¿va? Entonces, todo va de la mano, como pueden observar. No solamente el tiempo involucra cumplir tus tareas en una hora, no, influye mucho también esta gestión de tiempos. Influyen bastantes variables para poder desempeñar una buena organización de tiempo, una buena gestión. Son muchas variables que se involucran y que afecta a la calidad, que afecta a la rentabilidad, que afecta pues muchas cuestiones hablando de una empresa o un negocio como tal. Son muchas variables que se involucran en la parte de gestión de tiempos, que a veces uno piensa que gestión de tiempos nada más es el tiempo, pero no, como ahorita lo he estado mencionando, son muchas variables que involucran. Ok, hablando de los cuellos de botella, como mencionaba, tenemos una que es que sí o sí tenemos que enfocar mucho, que como aquí el colaborador, pues aquí no ocupamos robot, sino es la persona quien está validando o ensambando algunas cuestiones. Aquí sí o sí, siempre lo que buscamos en el cuello de botella es eliminarlo, reducirlo, aunque siempre hay una probabilidad de tenerlo. Siempre es tener esa demanda y tener siempre el ritmo de taller en su 100%, lo más que se pueda, ¿ok? Aunque siempre estamos propensos a generar un cuello de botella. Porque como menciona, siempre hay variables externas que nos pueden generar ese retrabajo, ¿ok? Que es como les mencionaba hace un momento, lo del cuello de botella. Ok, tenemos diferentes KPIs, que eso también influye mucho para poder determinar si estamos teniendo una buena productividad o no lo estamos teniendo, ¿ok? Tenemos una parte que es de KPIs de manufactura. Estos KPIs también se pueden ocupar en la agencia automotriz que estamos actualmente, que es Cadillac. También se puede implementar, pero con un enfoque un poquito diferente al ensamble, ¿no? Estos KPIs de manufactura yo manejo 4, o sea que de mi consideración pues son los que todas las organizaciones lo tienen, es lo que todo lo deberían de tener los que están certificados con la IATF y la ISO 9001, sí o sí. Tenemos
lo que es una presión, la medición, eso es súper importante. Tenemos un OEE, que en este caso pues es la efectividad global de los equipos. Hablando de CNCs se mide bastante, hablando de maquinaria, en este caso de robots se mide bastante, que es en la efectividad que tenemos de los robots, tanto, incluso también el factor personal se puede medir esa efectividad, pero esto, el OES se maneja ya muy actual, como ya todos son automatizados, ver la efectividad, esa efectividad de cumplimiento y cero defectos de cada brazo, como aquí lo veamos en la imagen, o de cada CNC o de cada equipo, ¿ok? Otra parte, indicador, otro KPI es calidad a la primera sin retrabajos. A veces tenemos el FTQ, que el FTQ es el First Total Quality, que en esta parte pues tenemos la parte de calidad a la primera, calidad en un cierto número de lote, o calidad de decir los cero defectos posibles de cada lote, ¿ok? Tenemos otra parte que es el DPU, que es el número promedio de defectos por vehículo, hablando de vehículos solamente. Tenemos este KPI, ok, ¿cuál es el promedio de los defectos de cada unidad? Si son 5 de tantos posibles, ok, vamos a ver el proceso, vamos a gestionar nuestros tiempos, vamos a ver en dónde podemos hacer esas acciones correctivas, o en su defecto, sí o sí, acciones preventivas para poder prevenir este promedio de defectos, ¿ok? Tenemos otra parte que es el cycle time, que es la velocidad de salida de la línea, que es el tiempo del tiempo ciclo, que es el que mencionaba hace un momento, que es la velocidad de la línea que tenemos para producir tantas unidades o realizar el servicio adecuado en esta agencia, ¿va? Ok, ahora tenemos estos KPIs de agencia. Estos KPIs de la agencia son, como les mencionaba, muy similares en algunas cuestiones, pero enfocadas a otro segmento o a otra parte, ¿no? O sea, porque en la parte de manufactura se enfoca mucho en la producción, líneas de producción, lotes, etcétera. Y aquí manejamos mucho la satisfacción y la eficiencia y con las necesidades del cliente. Aquí como tal, pues no ensamblamos, aquí nada más vendemos y reparamos los vehículos y damos la mejor experiencia, vender el vehículo previo, que ya se produjo en la parte de la planta, ¿no? Dentro de estos indicadores, buscamos siempre tener una excelencia en el servicio, que aquí tenemos una unidad que es la Cadillac Escalade, que es pues se puede decir nuestra unidad líder, o es nuestra unidad que vendemos más, ¿no? O sea, dentro de esto buscamos una excelencia en el servicio. Tenemos un indicador que es el CSI, que es el índice de satisfacción del cliente con el servicio brindado tanto de ventas, de caja, recursos humanos, o sea, digamos que todos los departamentos que involucra es en el que estamos considerando. Yo por parte de mis actividades como gerente de calidad aquí de la agencia, estos son los 4 indicadores que yo analizo constantemente, semanalmente, porque cada semana se envía una encuesta de satisfacción hacia los clientes para ver la atención brindada tanto de ventas como servicio, y de igual manera ver la calidad de las unidades. Yo me encargo de hacer ese análisis pues de estos 4 indicadores, ¿ok? También manejamos lo que es el NPS, que es el nivel de recomendación y lealtad del cliente que maneja planta, para ver pues qué tan recomendable es de que las actividades se puedan realizar, ¿no? También tenemos lo que es la eficiencia técnica, que es la relación entre horas facturadas y horas trabajadas. Esta eficiencia técnica es la parte de servicio que debemos de considerar, esa relación que tenemos y poder cumplir con esas necesidades, ¿ok? También tenemos la utilización de las bahías, que es el porcentaje de tiempo que las bahías estén ocupadas. Estas bahías como tal manejamos las famosas rampas, las rampas de servicios que tenemos, que que todas nuestras rampas estén utilizadas, que estén en perfecto estado y que siempre estén en producción, en este caso de los trabajos, para poder cumplir con estas necesidades de los clientes en tiempo y forma, como lo piden, ¿ok? Entonces, estos son los 4 indicadores que yo como gerente de calidad, digo, semanalmente lo puedo identificar y tener esa comunicación con planta para poder determinar si los productos están bien o están mal, o, o tener esa comunicación para poderlos corregir en tiempo y forma. Ok, dentro de esta parte de los indicadores que manejo, tengo uno que es fundamental, que es NPS y lealtad, que el NPS, para que conozcan un poquito cómo se maneja aquí en la agencia,
El NPS pues mide la disposición de los clientes a recomendar el servicio. Es el indicador definitivo de la salud de la relación a largo plazo con el cliente. Les hago mención porque el NPS es fundamental para que los clientes regresen y de igual manera tengamos una rentabilidad, ¿ok? Dentro de la satisfacción de clientes que tenemos promotores, que es una calificación 9 y 10, que están completamente pues satisfechos con el servicio. Tenemos unos pasivos que son neutrales, calificación 7 y 8. Esta calificación es como estuvo bien mi servicio, pero no cumplió con mis expectativas, ¿ok? Y tenemos los famosos detractores, que tenemos los, como típico de quejas, que no hicimos bien nuestro servicio, que son insatisfechos. Este NPS influye mucho para la gestión de tiempos, hablando de la agencia de Cadillac, porque si tenemos mal una unidad, si no tenemos una buena calidad con el producto, con el servicio, la unidad vuelve a regresar y son tiempos, son espacios de trabajo que se ocupan en las rampas, son incluso tiempos para el técnico que puede estar ocupando en otra unidad, o sea, son muchas cuestiones que también involucra este indicador de NPS, que nos puede afectar bastante tanto para la experiencia del cliente y nuestros tiempos, que al final del camino nosotros a veces somos la imagen, el distribuidor es como que la última parte, la imagen de la marca de General Motors, de su canal de lujo, su canal de premium, que al final del camino, o sea, nosotros somos quien vendemos las unidades, entonces nosotros sí o sí debemos de tener esta buena iniciativa de hacer nuestros servicios con calidad y hacer nuestras unidades con calidad. ¿Ok? Otra parte importante hablando de la agencia es el tiempo de entrega promesa. El tiempo de entrega es el compromiso que nosotros tenemos en entregar una unidad ya sea nueva, el tiempo de entrega de unidades nuevas o el tiempo de entrega en unidades de servicio. Esto genera confianza entre el cliente al distribuidor. No sé si los que estén a comprar un vehículo, que les dicen, ok, se los entregamos dentro de 15 días, dentro de una semana, y sí o sí debemos de cumplir porque ustedes hacen un espacio en su tiempo, un espacio en su gestión de tiempo para poder ir a recoger su unidad. Entonces, también nosotros involucramos mucho su gestión de tiempos, tanto ustedes como nosotros se ven afectadas variables que se puedan considerar. Entonces, el tiempo de entrega promesa es fundamental para poder realizar bien las actividades. Ok, también tenemos un dashboard operativo, que es lo que mencionábamos internamente, que también es una de las herramientas que tenemos para la gestión de nuestros tiempos. En este dashboard, de manera interna en la distribuidor, monitoreamos los KPIs en vivo, visualizamos instantáneas de productividad y calidad, pero esto se enfoca mucho al área de servicio. Este dashboard operativo, que es un planeador, en el que constantemente vemos los KPIs, las recomendaciones, cómo vamos con el trabajo, cómo vamos con el tiempo de trabajo, ¿ok? Tenemos este indicador, nos puede arrojar alertas de cuello de botella. Si una unidad está pronosticada que se termine el servicio básico en 2 horas, pero si pasamos de las 2 horas, este planeador nos avisa con una alerta que tenemos un posible cuello de botella, que algo está pasando en el proceso, que no estamos cumpliendo con el tiempo asignado adecuado, ¿ok? Tenemos una asignación dinámica dentro de este dashboard, dentro de este planeador de manera interna, que ajustamos los recursos para poder implementar bien nuestras actividades, que este es lo que les comentaba de nuestro planeador que tenemos. Estas son las tres cuestiones que nos maneja pues este dashboard de este planeador para poder determinar y poder realizar bien nuestros trabajos en tiempo y forma. Ok, otra parte importante es la parte de Lean Manufacturing, que esta filosofía o este tipo de metodología pues es más que nada ser eficiente sin desperdiciar. Y vuelvo a lo mismo, esto se maneja mucho en la parte de manufactura, que también deben de conocerlo, que también deben de tener conocimientos básicos si llegan a entrar, porque es fundamental para crear un flujo continuo sin interrupciones con esta metodología o esta filosofía. O sea, es establecer sistemas que podamos ocupar todos los procesos, podamos ocupar todos los recursos que llegamos a tener dentro de plantas de manufactura, ¿ok? Indirectamente van a estar involucrados en estos procesos si llegan a entrar a una parte de manufactura y de igual manera, esto si sale bien esta de Lean Manufacturing,
parte de agencia automotriz también se puede aplicar, pero como les mencioné, es con otro enfoque muy diferente a la parte de ensamble. Aquí es, ahí en la parte de agencias, el enfoque es mucho, mucho, mucho a la atención a clientes, bastante, no tanto al ensamble, ¿ok? Dentro de los desperdicios que llegamos a tener dentro de, tanto en la agencia también y en la parte de productividad, tenemos estos ocho desperdicios. Quiero mencionar como la metodología de downtime, que es uno, simplemente son los defectos, son los retrabajos y errores de calidad que tenemos, la espera. Ese es otro desperdicio, que son los tiempos muertos por falta de partes, en este caso materia prima o de alguna herramienta o de alguna actividad, que ahí es tiempo muerto que tenemos. Otro es el transporte, que son los movimientos innecesarios de autopartes, en este caso de autos, de tu traslado que te haces de tu área de trabajo a otra área. Esos son tiempos que también podemos gestionar, que aquí lo recomendable es hacerlo en el menor tiempo posible, ese traslado de materia prima, de actividades, de materiales, etcétera. ¿Ok? El movimiento, ese es otro desperdicio que también tenemos, que es el desplazamiento excesivo del técnico, en nuestro caso de la agencia, que va a dejar, por poner un ejemplo, pues una refacción a la parte de mantenimiento y luego regresa y luego otra vez vuelve a ir y luego la unidad está a 10 metros. Son movimientos que se pueden reducir y podemos aprovechar ese tiempo productivo. ¿Ok? Tenemos otro desperdicio que es la sobreproducción, que es hacer más de lo que se requiere. Eso también involucra tiempo, involucra retrabajos, involucra que a veces hacemos más actividades que incluso no nos corresponden, pero las hacemos y es tiempo no productivo porque no haces tus actividades las que deberían de ser. Entonces son actividades tiempo muerto, si lo podemos llamar así, entre comillas, ¿ok? Y otra parte, otro desperdicio que es el talento no utilizado, es no aprovechar las ideas del equipo. Recordemos que la mejora continua siempre es ser más eficientes y buscar innovar nuestras actividades del día a día para poderlo hacerlo de manera adecuada, ¿ok? Otro desperdicio es el inventario, que es el exceso de refacciones sin uso. Eso también involucra mucho tiempo porque si tenemos un sobreinventario, el que está en la parte de refacciones, pues se va a tardar mucho en encontrar esa pieza porque no tenemos una organización adecuada y tenemos más inventario de lo que es. Incluso también podemos desabastecer a otra agencia, tener sobreinventario, que para ellos es tiempo también para mandarlo y esa parte de la logística, ¿ok? Y por último, tenemos el último desperdicio, que es el extraprocesamiento, que es hacer más de lo que el cliente valora. A veces, sí es cumplir con las necesidades del cliente y nosotros damos ese plus en nuestra cuestión de servicio al cliente, pero el ese extraprocesamiento o ese extra, a veces es tiempo que no estamos ocupando para alguna otra actividad que podemos implementar. Entonces, a veces es bueno, a veces es contraproducente, como en este caso porque es tiempo que a veces el cliente no lo ve y que nosotros damos un poquito más de nuestro tiempo, pero que descuidamos otra área y ahí ya no entraríamos en una buena planeación de nuestro tiempo, en una buena gestión de tiempos. ¿Ok? Y ahora hablo de esta parte también rápidamente, que es el Six Sigma, que en esta parte vamos a eliminar la variabilidad. Y como aquí lo menciono, es una metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad, que la variabilidad prácticamente es igual, vuelvo a decir, tenés esa variabilidad de los procesos, esas inconsistencias de nuestro proceso, que nos podemos desviar de ese proceso de la A o la B, podemos desviarnos y es reducir esas imperfecciones o esa reducción de los defectos que lleguemos a tener. ¿Ok? Y como aquí lo menciono, nuestro nivel de Six Sigma siempre hay un 99.99% de eficiencia que debemos de tener, pero siempre hay un pequeño margen de error. Siempre, siempre va a haber un pequeño margen de error, tanto en la parte de automatización como el factor humano, siempre, siempre. Ok, rápidamente hablamos de la metodología de Mike, que también se utiliza bastante para definir bien nuestros tiempos y nuestra gestión de tiempos, que es la que ocupamos esta metodología aquí en la agencia, es la que llevo a cabo y es la que implemento constantemente en todas las actividades, tanto a nivel gerencial como a nivel operativo. Ok, esta metodología de Mike se define en cinco abreviaturas que lo podemos
definir como la D, que es definir el problema y los objetivos del proyecto, definir nuestras actividades adecuadamente en tiempo y forma, ¿ok? Tenemos lo que es la M, que es de medir el desempeño actual de los procesos. Como les mencionaba, tenemos el planeador en la cual podemos medir el desempeño y la productividad, que ya les había mencionado la fórmula, que es la salida entre las entradas. Podemos medir el desempeño de la productividad de cada técnico, ¿ok? Tenemos la A, que es analizar los datos para identificar causa raíz. En esta metodología, pues podemos ocupar el análisis de los datos para poder identificar en qué punto de nuestro proceso estamos fallando y no estamos cumpliendo con el tiempo de entrega, ¿ok? Tenemos que es la I, que es implementar, que son soluciones optimizadas para poder reducir pues esa variabilidad o ese defecto y poderlo optimizar de manera adecuada, ¿ok? Tenemos la C, que es controlar el proceso para mantener las mejoras, siempre tener un control, siempre tener ese control para que no vuelva a pasar ese cuello de botella y esos defectos establecidos en nuestras actividades, ¿ok? Y tenemos otra parte que es Kaizen. Kaizen es fundamental, que también siempre lo van a ver en la industria automotriz, Kaizen, y no solamente en la automotriz, sino también los diferentes ramos, pero Kaizen es la mejora continua, que es una cultura que siempre hay que ser excelente, siempre hay que innovar, siempre hay que buscar mejorar nuestros procesos, nuestras actividades, nuestros tiempos, siempre hay que mejorar. Que como aquí lo menciono, son pequeños pasos que son mejoras incrementales constantes y sostenibles. Son a veces pequeñas mejoras en cuestión de movimientos, en cuestión de tiempos, en cuestión de herramientas, en cuestión de materiales, pero que nos pueden ahorrar bastante tiempo. Podemos hacer la calidad deseada y siempre innovar. Siempre hay áreas de oportunidad en nuestros procesos, siempre que incluso podemos mejorar. Que eso es Kaizen, mejora continua en todas nuestras actividades, en todos nuestros procesos, y pequeños pasos son los que hacen la diferencia, porque acuérdense que siempre dicen, ¿no? El detalle está en los detalles para ser mejores cada día. Entonces siempre hay que ver esa parte. Ok, otra parte fundamental para tener esta gestión de tiempo son las 5 S, que también van a ver constantemente en todos lados, incluso en ustedes en la escuela, siempre es la base del orden, las 5 S, ¿no? Que es clasificar, separar lo necesario, siempre tener todo bien clasificado, bien organizado, ¿no? La segunda 5 S, que es Seitan, que es ordenar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y esto involucra, vuelvo a lo mismo, a los 8 desperdicios, de evitar lo más que se pueda los 8 desperdicios. Y con estas 5 S podemos reducir esos desperdicios, ¿ok? Tenemos 3, que es Seiso, que es limpiar, que es mantener el área impecable, que es mantener tu área de trabajo lo más limpia posible. Ok, tenemos la penúltima, que es Seiketsu, que es estandarizar, que es mantener los 3 primeros pilares mediante normas claras, que es estandarizar nuestros procesos. Si se aprobó que el proyecto es de la A a la B, siempre se va a hacer de la A a la B. No puede hacerse menos, sino se puede mejorar, se puede innovar, pero siempre estandarizar las cosas. Ok, por último tenemos que es Shitsuke, que es disciplina, que es convertir el orden y la limpieza en un hábito diario, siempre tener la disciplina de innovar, siempre tener la disciplina de ordenar, de limpiar, de estandarizar, para que tengamos un entorno de trabajo lo más limpio posible y lo más ergonómico posible, y que no haya cuellos de botella y que no tengamos esos desperdicios y esos defectos en nuestros productos o servicios. ¿Ok? Tenemos una que es la optimización de las citas, de igual manera de la agencia automotriz. Tenemos una gestión de la demanda, que también esto es un punto importante, gestionar nuestras citas dentro de nuestro planeador. Tenemos esta gestión de las unidades. Si hoy llega un cliente, podemos posponerlo para mañana, etcétera, pero con nuestra planeación de tiempos para que nuestro taller no se sature, nuestras actividades y nuestros técnicos no se estresen y no se vean saturados, que podamos arriesgar la calidad de nuestro servicio. ¿Ok? Entonces la optimización de citas es fundamental también. Tenemos un flujo de taller, aquí yo lo denominé como el taller, como una línea de producción de cada unidad. Nosotros actualmente tenemos 8. Tenemos un diagnóstico, tenemos las reparaciones, tenemos reparaciones de motor, etcétera, transmisión. Yo lo veo cada rampa, cada bahía como una línea de producción que tiene un tiempo ciclo que inicia. La materia prima son las refacciones, materia prima es la herramienta, por ejemplo, refacciones, filtros de aceite,
Ya el flujo como tal, ya el ensamble, pues es la reparación y ya la postventa, pues ya es cuando la unidad ya está lista de la reparación, ya está lista del servicio adecuado, ¿ok? Pero cada línea de producción, yo lo veo como cada rampa que se puede implementar todos los sistemas anteriores, pero con otro enfoque, como les menciono. Tenemos una planeación macro y micro, tenemos dos, que de esta planeación tenemos internamente en la agencia. En la planeación macro, que es que es una visión estratégica mensual y trimestral con capacidad del taller que tenemos. Tenemos esta de manera, pues sí, mensual. Y la planeación micro, que de nuestro planeador, dentro de los KPIs que les comentaba anteriormente, tenemos ese análisis hora por hora de las órdenes de servicio, los tiempos que tenemos de entrega y los tiempos de reparación. ¿Ok? Tenemos una alineación total que se deriva de las dos, que pues es de manera generalizada, que es una sincronización entre la demanda y la capacidad real que tenemos en la agencia, con la capacidad que podamos generar mensualmente con las unidades que nos llegan a dejar. ¿Ok? Ok, tenemos la estandarización. Si tienen dudas de la estandarización es la base para la mejora y consistencia premium. La estandarización es hacer nuestros procesos que sí o sí nunca retrocedan, sino siempre estén como deben de ser las cosas, siempre optimizados mediante el Kaizen, el Six Sigma que les comentaba anteriormente. ¿Ok? Tenemos una tecnología de automatización. En el DMS del servicio de la gestión moderna, la tecnología de automatización, tenemos pues operaciones, tenemos un CRM predictivo, que el CRM es nuestro proceso en el cual los clientes puedan hacer las citas y nuestro planeador automáticamente se va a acoplar a las horas disponibles y al espacio disponible en nuestro taller. Y esa es nuestra como automatización que tenemos por parte de nuestra página para poder implementar nuestra gestión de tiempos adecuadamente. Ok, tenemos un retorno de inversión, que son los beneficios de la excelencia operativa. Retornos de inversión, pues es la rentabilidad, que es el aumento directo de la utilidad neta, los tiempos ciclos y la lealtad de los clientes en nuestro retorno de inversión para que nosotros podamos tener esa rentabilidad dentro del distribuidor. Y si tenemos rentabilidad, obviamente la planta pues también debería tener rentabilidad. Todo va de la mano. Ok, y pues sería todo por parte de la presentación. Digo, gracias por su tiempo, gracias por todas las dudas que tienen. Ahorita les voy a responder ahorita rápidamente, si aún tienen tiempo. Y rápidamente, para conclusiones, como aquí lo menciona estas conclusiones, la productividad nace de la medición rigurosa y la eliminación de desperdicios. La estandarización es fundamental, ya que es el cimiento indispensable para cualquier proceso de mejora continua. La tecnología y el DMS en nuestro caso son habilitadores críticos para la toma de decisiones basada en datos, en nuestros KPIs y en nuestro planeador de tiempos. Y por último, la conclusión que quiero dejarles es también que la excelencia operativa es el único camino para garantizar la lealtad en el seguimiento premium que hablan de nuestra agencia y en cualquier otras ramas. ¿Ok? Y pues muchas gracias por su tiempo y no sé si tengan tiempo para contestar algunas preguntas o aquí lo concluimos. Claro que sí, ingeniero. Muy buena. Gracias, muchas gracias por la presentación. Y sí, en efecto, tenemos muchos comentarios y también varias preguntas en el chat. Si me lo permite, traté de resumir algunas. Doy lectura para aportar las más posibles. Ok. Bien, nos preguntan, ¿qué consejo o estrategia le daría a los jóvenes universitarios para equilibrar el estudio, trabajo y vida personal? El consejo que les doy, bueno, no solamente a todos de manera generalizada, laboralmente, pues siempre es tener esa gestión de tiempos, planear bien sus tiempos, tener, tener ese conocimiento bien de cuáles son sus actividades. Ahorita, como dicen, sus cuellos de botella, cuáles son esas actividades que a lo mejor no aportan valor en algunas actividades. Digo, cada uno debe de conocer esas actividades y esa gestión de tiempos, de para dónde van. Siempre es definirse metas claras, metas de a corto, mediano y largo plazo, definir esas metas, esas actividades y ya que tengan esas metas, definir ahora sí sus tiempos. ¿Cuánto tiempo le van a dedicar para cumplir esa meta a corto plazo? ¿Cuánto tiempo de su vida, cuánto tiempo de su día a día pueden implementarlo para poderla lograr a corto plazo que es como que su actividad? Ese es el consejo que les doy, que sí definan bien sus objetivos,
sus metas a corto, mediano y largo plazo y se organicen en sus actividades para poder cumplir esa actividad. Perfecto, muchas gracias. También una que va muy recaída en esos temas. ¿Algún consejo para evitar la mala gestión del tiempo? Para evitar esa mala gestión de tiempo, como siempre les mencionaba aquí, hay muchas variables externas que a veces no podemos cumplir. Hay variables externas, pues como el clima, no sé, cualquier situación externa que no podemos cumplir esa parte de, pues vaya, de cumplimiento de la gestión. Entonces, el consejo que les doy es que siempre tengan presentes esas actividades, siempre. Perfecto, muy bien. Durante la sesión se mencionaba que motivan mucho al personal que está con ustedes. Nos preguntan de manera específica, ¿cómo es que realizan esa motivación? Ok, ¿cómo realizamos esa motivación? Esa motivación la realizamos prácticamente con, pues sí, una manera incentiva de la parte económica también es fundamental, honestamente, pero también la parte de crecimiento profesional, incluso personal. Creo que tenemos un pequeño detalle con nuestro ponente. Si nos dan un segundito, de favor. Hola, hola. Una disculpa, Adelante. pensé que me terminó Adelante. la batería de la laptop, una disculpa, No hay ningún pero, problema. pero díganme. Sí, estábamos con el tema de la motivación hacia el personal. Ok, sí, como les mencionaba, la verdad es que siempre hay que tener esa, pues esa remuneración económica por parte de hacia los colaboradores y también ese crecimiento profesional para que se puedan desempeñar pues, adecuadamente y siempre, siempre buscar esa, pues esa ergonomía y ese clima laboral adecuado para que pues, no se sientan presionados y siempre estén de la manera posible pues, felices en su área de trabajo siempre. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, también tenemos muchos comentarios respecto a la utilidad que han encontrado en esta charla para aplicarla a sus actividades cotidianas y pues agradecimiento también por la información compartida. Y muy bien, en ese sentido, este ingeniero, y pues como una muestra también de agradecimiento por parte de la institución, a que nos haya compartido esta experiencia, dedicado este tiempo, pues tenemos para usted una pequeña reconocimiento que es una constancia, y si me lo permiten voy a dar lectura a la misma. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad y la Dirección de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad, otorgan la presente constancia a Juan Manuel Conín Peralta por su participación en la plática Gestión del Tiempo, impartida a través de Microsoft Teams. Toluca de Lerdo, a 19 de mayo de 2026, Patria, Ciencia y Trabajo, 2026. Conmemoración del ingreso de la científica y académica Elena Cárdenas Guerrero al Instituto Científico y Literario. Firma esta constancia la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es directora de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad. Pues nuevamente, ingeniero, muchísimas gracias por esta experiencia, estos conocimientos y esos consejos que también nos ha compartido a nuestra comunidad universitaria. Son muy, muy valiosos para nosotros y bueno, sobre todo que los comencemos a poner en práctica. Claro que Creo que sí, desde muchas gracias por su tiempo de igual manera y espero que esta plática o esta información pues se la puedan llevar no, no solamente en su vida profesional, sino en su vida personal para que puedan cumplir todas sus metas a corto, mediano y largo plazo y que siempre vean esa mejora continua, siempre den ese plus en todas sus actividades, tanto en la escuela como en el trabajo. Créanme que ayuda bastante y siempre traten de ver esa manera de proactividad y siempre tener ese Kaizen y esas 5 S
en su vida para que puedan lograr todo lo que se propongan, porque créanme que si aplican la calidad en su vida personal y profesional, van a lograr muchas cosas, pero depende de ustedes bastante. Claro que sí, así es, siempre inicios por uno mismo. Pues nuevamente muchísimas gracias y a nuestros participantes les recordamos que si no nos han apoyado con su registro, en el link, perdón, en el chat todavía se encuentra el link para que nos apoyen y pues que sigan al pendiente de las próximas sesiones que tenemos para ustedes como parte del mes de la empleabilidad. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos una excelente tarde. Okay. Gracias igualmente. Gracias y hasta luego.